Muchas gracias a todos por su asistencia, los que están presentes y los que lo verán en diferido. Esta conferencia de hoy lleva por nombre la emisión conjunta Irán-Venezuela y es una emisión que se dio en dos tiempos, 2004-2006. Hoy mi padre cumple 97 años y por eso quiero dedicar esta conferencia a la memoria de José Moret Bosch, quien fue mi padre. Eh, Acá pueden ver la postal, en realidad es el envío más antiguo que yo hice y que tengo en mis manos. Eh, de fecha 9 de agosto del 65, fue consignado en Casablanca. Cuando venía en mi tercer viaje transatlántico, mi segunda migración hacia Venezuela. Y acá pueden ver la imagen de mi padre, que era mecánico matricero, cuando trabajaba en Domínguez y Compañía, la empresa de fabricante de envases de hojalata, allí al timón del torno. Mi padre sirvió en la Marina de Guerra Española. Aquí tenemos la imagen de la portada de la cartilla militar y una imagen del destructor Gravina, que fue construido en 1934. Un buque de 1.536 toneladas, 101 metros de eslora y 9 metros de manga, que viajaba a 36 nudos y que estaba equipado con 4 cañones de 120 milímetros y 6 tubos lanzatorpedos. Mi padre ingresó en el cuartel de instrucción del Ferrol el 2 de julio del 44 y se embarcó en este buque el 18 de diciembre del mismo año, alcanzando el grado de distinguido mecánico, y el 10 de junio del 46 desembarca en Palma de Mallorca, y luego el 12 de junio se presenta en Barcelona para la reserva. Mi padre vivió en Barcelona hasta el 18 de diciembre del 55, cuando migra a Venezuela. Acá tenemos certificado emitido por el seguro del destructor Gravina, y una imagen, una fotografía acá en maniobra tomada por mi padre de los cañones de ese destructor. La carta que yo le envié, bueno, no, la tarjeta postal que le envié a mi padre, se la envié desde Casablanca, pero yo la consigné a bordo del buque Irpinia, el transatlántico, en el cual yo viajé de Barcelona, Casablanca, Santa Cruz de Tenerife, Puerto España, La Guaira. Aquí está el billete de migrante y mi pasaporte. El viaje fue desde el 7 de agosto del 65 y llegué a La Guaira el 18 de agosto del 65. Irpinia es un distrito histórico geográfico del sur de Italia que, con buena aproximación, corresponde al territorio de la actual provincia de Avellino. El topónimo Irpinia refiere al territorio ocupado en la época prerromana por los Irpini, una tribu samnita de habla osca asentada a lo largo de los Apeninos campanos. Y digo los Apeninos campanos y fíjense ustedes qué cosa. El Irpinia, antes de llamarse Irpinia, se llamó Campana, que es un transatlántico construido en astilleros ingleses, fabricado para una empresa francesa, okay, con un desplazamiento de 10.816 toneladas, 160,6 metros de eslora, 20,4 metros de manga y 7,2 metros de calado. Propulsado por 6 turbinas conectadas a 2 ejes que le daban una velocidad máxima de 15 nudos.
Bueno, resulta ser que el Campana fue entregado en julio de 1929 a la empresa francesa, la Société Générale de Maritimes. Y el 14 de diciembre de 1929 inició su viaje inaugural partiendo de Marsella con destino a Sudamérica, siguiendo la ruta Dakar, Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. El punto es que la firma del armisticio entre Alemania y Francia el 22 de junio de 1940 toma de sorpresa al Campana, que se encontraba en Buenos Aires, y allí permaneció internado 2 años hasta que fue incautado por el gobierno argentino. El 28 de julio de 1943 fue renombrado Río Hachal, integrándose a la flota mercante del Estado argentino. Sus cascos se pintó de blanco y con su nuevo nombre y Buenos Aires como puerto de registro, además de los colores de la bandera argentina, dejaba claro la neutralidad del barco y realizó algunos viajes a New Orleans y New York. En 1946 fue devuelto a los franceses y renombrado Campana. Continuó navegando a Sudamérica y también navegó a Indochina. Aquí tienen las imágenes de Campana y la imagen abajo del río Hachal. En 1947, la familia Grimaldi y Lauro crearon la naviera Sticula Oceanica Società per Azione, con una flota inicial de viejos cargueros provenientes de la Primera Guerra Mundial. Esta empresa italiana creció rápidamente y su flota se fue ampliando, y en marzo de 1955 adquirió el transatlántico Campana, al que renombraron Irpinia. El Irpinia fue reacondicionado y realizó viajes regulares desde Italia al Caribe y Venezuela, del 56 al 62. También hizo algunos cruces por el Atlántico Norte hasta Halifax, Canadá y New York. En ocasiones realizaba cruceros turísticos por el Mediterráneo. Su primera visita a Barcelona, puerto en donde yo lo tomé, fue el 4 de julio del 56. Yo tenía 2 años. En el 62 fue objeto de una gran modernización, volviendo a servicio con una sola chimenea, una nueva apariencia. Sus turbinas de vapor se sustituyeron por dos motores diésel Fiat de 16.000 caballos de potencia, que le permitían una velocidad de 19 nudos. Los mástiles originales se desmontaron, y que uno solo que alojaba el radar de navegación y demás sistemas de comunicación. También, bueno, hubo acomodación interior, se actualizaron los bares, cines, discotecas, restaurantes, y se redujo la capacidad de pasajeros a 972. El Irpinia regresó a la ruta del Caribe, llevando a inmigrantes españoles y portugueses hacia el oeste. Entre ellos estuve yo en mi segunda migración. También viajó a las Indias Occidentales. Desde las Indias Occidentales iban migrantes a Reino Unido. Es decir, de aquí para allá. En la foto de la derecha se ve el Irpinia atracado en el muelle de Barcelona, frente a la estación marítima donde yo lo abordé en el año 65. En el 70 se utilizó principalmente para cruceros en el Mediterráneo. El costo desde Génova era de $79 por 7 días, o de 134 para un crucero de Navidad de 2 semanas a New York o a las Islas Canarias. En el 76, cuando se encontraba a punto de ser retirado, fue contratado para la realización de la película El viaje de los condenados, película que ustedes pueden ver en YouTube, y ahí está el link encima de la publicidad de la película.
Eh, Después del rodaje, volvió a navegar hasta 1981, hasta que no pudo obtener el certificado de navegabilidad y se posó en Especia, en Liguria, y fue desguazado en 1983. El viaje de los condenados es una película que habla de, está basado en un libro que habla relata el tema de 937 refugiados judíos alemanes que a bordo del transatlántico San Luis, durante mayo y julio del 1939, dicho viaje sería la salvación para esta comunidad, pero acabó convirtiéndose en un infierno al no conseguir su principal objetivo, que era desembarcar en La Habana. Bueno, para hacer esta película, el Espina llegó a Barcelona ataviado, o sea, disfrazado como un buen protagonista, procedente de Génova, con el nombre de San Luis rotulado en el casco y con una apariencia lo más cercana posible al San Luis. Se le añadió una chimenea falsa para la película y bueno, con los colores de la Hamburg America Line. Y pensando en el Peña, buque en el cual yo estuve en ese tercer viaje mío transatlántico, pasé buena parte, unas cuantas horas, a los 11 años, en el puente de mando de ese buque y tuve como niño la inmensa alegría que mientras otros estaban en la piscina, yo estaba y pude colocar las manos, me permitieron varias veces poner las manos en ese timón que era más grande que yo. Y así yo soñaba, como soñaba y como soñamos todos. Y según cuenta Pedro Calderón, y aquí con el fondo de un capture que hice de la película, le recuerdo a don Pedro Calderón de la Barca que nos dice: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo, y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Y así soñando llegamos casi que hasta nuestros días. Y recuerdo otras pequeñas embarcaciones en las cuales puse también, he puesto también el timón en mis manos, o mis manos más bien en el timón. Y aquí unas fotos de Portvendres, del puerto. Acá sobre esta foto de la arriba a la derecha, sobre el toldo verde, se puede ver un letrero a lejos que dice La Poste, de la oficina de correos que está en el puerto de Portvendres, al sureste de Francia. Y aquí saliendo de Portvendres me encontré con este buque que tenía rotulado Casablanca. Y bueno, aquí yo estoy con la Salamandra saliendo de Portvendres en el 2009. Y de repente, soñando, pensando en mi padre y todas estas cosas, y en la filatelia y en los barcos, que mi colección de barcos quedó atrás porque fue sustituida por la de ciervos, y porque además me sirvió para completar mi colección de Venezuela. Y de repente, caramba, un día de abril o mayo del 2005, nos enteramos, nos llega la noticia de que existe una emisión conjunta Irán-Venezuela, de la cual no teníamos conocimiento. Estando en la provincia, acá en Valencia, a 170 kilómetros de Caracas, nos encontramos entre abril y mayo del 2005 con la noticia de que había habido una emisión que no
conocíamos, cuya invitación se había hecho para el 16 de noviembre del 2004. Es decir, había pasado 6 meses y nosotros no nos habíamos enterado. El 16 de noviembre del 2004 hubo un acto en el cual se entregaron unos sobres que contenían unas tarjetas y que esas tarjetas tenían estos dos sellos, este CETENAN y una viñeta que decía día de circulación 16-11-04. Esta tarjeta yo la pude adquirir a mediados del 2006 y es una tarjeta de primer día. Pero ¿qué pasó? Bueno, pasó lo siguiente, no con fecha 16, sino con fecha corregida a mano, 22 de noviembre, apareció publicado en la Gaceta Oficial del miércoles 24 de noviembre el decreto. Un decreto que autoriza para que se proceda a la circulación de estampillas postales destinadas a la venta para colección. Qué cosa tan rara, porque las estampillas postales son destinadas al franqueo de la correspondencia. Ya por ahí uno dice, ¿aquí qué pasó? Y habla de 10.000 sellos, que si son dos, como es costumbre en Venezuela, entonces serían 5.000 de cada uno. Y luego dice en el artículo segundo que por providencia administrativa se dispondrá su legalización y circulación. ¿Cómo y cuándo? Y yo diría, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente. En primer lugar, aquí está un ejemplar, mejor dicho, un juego de dos CETENANs unidos que yo recibí a mediados del 2005, en la cual se ven dos sellos con facial de 1.700 bolívares. La tarifa del grupo B da 1.700 bolívares para cartas hasta 20 gramos, y eso en aquel entonces era África y Europa, y la tarifa del grupo C era de 2.100. Ya que era conjunto con Irán, la han podido hacer de 2.100, pero bueno, si necesitaban sellos de 1.700, pues se hicieron de 1.700. Se lee Pico Bolívar. Bueno, se lee Pico Bolívar. Debería ser Bolívar, con acento en la... Y así se leen otras cosas. Mountain Bolívar, debería ser en inglés Bolívar Mountain. Pero lo peor del caso es que se lee República Islámica de Irán en los sellos que están a la derecha. Porque los sellos que están a la izquierda sí dice República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué sucede? De esto se dieron cuenta en la ceremonia del día 16. Y hasta ahí llegó el asunto. Pero ya habían entregado algunos ejemplares a los asistentes. Tanto el sobre, mejor dicho, la tarjeta esta de primer día que les mostré, como un souvenir, de repente con un juego de 4, así como el que está aquí. Ahora, el tema es que debe decir República Bolivariana de Venezuela y no República Islámica de Irán, que por cierto lo dice en castellano y en inglés. Si hubiéramos visto la invitación, si me hubiese llegado, eh, quizás me hubiese dado cuenta en el momento. Quizás sí, quizás no. Como sucedió con las líneas blancas de la biodiversidad. Pero bueno. La emisión iraní está bien. Bueno, está bien, salvo que conseguimos también un error. Que en la viñeta
La bandera de Venezuela presenta 6 estrellas y la bandera de Venezuela nunca ha tenido 6 estrellas. De hecho, en el 2004 presentaba 7 estrellas en lugar de 6. Pero acá hay 6. Bueno, el tema es que pasaron casi, bueno, 2 años. Y el 17 de octubre del 2006 se publica, no, se escribe, se publica el 31 de octubre en Gaceta Oficial la providencia administrativa tan esperada que supuestamente pone en circulación los sellos. Y habla la Gaceta de 997.560 ejemplares. O sea, la mitad sería de uno y la otra mitad de otro. Ok, impresas por la República Islámica de Irán y donadas a Hipostel. Y esta emisión, es curioso que el decreto dice, cosa que se sabe que tiene que ser así porque son las disposiciones de la Unión Postal Universal. Se puso en circulación a través de todas las oficinas del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela. Esto es curioso porque últimamente esto se les olvida a veces. Y bueno, pero la Gaceta no habla del resello, no habla del resello. En ningún lugar dice nada del resello la Gaceta. Lo que sí es cierto es que se puso en circulación con el resello, República Bolivariana de Venezuela, en las estampillas correspondientes a la montaña de Damavand. Esto según Blanco 2009. El resello fue hecho en la Dirección de Artes Gráficas del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna, lo cual entiendo que es cierto, aunque particularmente no conozco ningún documento que oficialice la sobreimpresión o resello. Y en esta providencia no se menciona, no se habla de resello. Aquí están las páginas de ambas gacetas, la del 2004 y la del 2006. El asunto es que el gobierno de Irán obsequió a Venezuela 1 millón de ejemplares, 1 millón de estampillas, que haciendo números tal como se nos ha dicho, al final supimos que era 1 millón, lo que corresponde a 500.000 setenans. En 25.000 hojas de 20 setenans. Setenans que están separados por una viñeta central. En el 2004 se habla de 10.000. Pensamos que había una primera tirada de 5.000 cada uno, pero no fue una primera tirada. Siempre fue una única tirada de 1 millón de estampillas. Y bueno, ya esto lo hablamos. Está la estampilla de Venezuela, Irán, que yo sigo pensando que tiene para mí su puesta en circulación 16 de noviembre del 2004. Aunque luego no se vendió, emitida no circulada, hasta que le tocó circular. En el 2006 se puso en circulación. Y la del Pico Bolívar no se le hizo ninguna modificación. La modificación estuvo en la de la montaña iraní, a la cual se le aplicó el resello. Y entonces fue cuando se conoció que había una única tirada de 1 millón de ejemplares. Hombre, la del Pico Bolívar no requería de resello. Nos quedan entonces 24.938 hojas con resello en las estampillas correspondientes a la montaña Damavand, a las cuales hay que restar
20, 20 sellos, porque existe una hoja, o al menos sabemos de 4 sellos, de la montaña del Pico Bolívar, con resello invertido, que ya lo veremos. Por lo cual existen 20 estampillas correspondientes al Pico Bolívar con resello invertido. De manera tal que aquí están los números. Entonces tenemos que no fueron 10.000, sino 2.440 entre 2. Y las cifras exactas son estas. 498.760 estampillas correspondientes a la montaña de Amabán con resello. 20 estampillas correspondientes al Pico Bolívar con resello invertido. 1.240 de la montaña Damavand sin resello. Son 1.220 más las 20 que no se resellaron. Y 499.980 estampillas del Pico Bolívar sin resello, tal como eran originalmente. Ahora, en el 2006 se hace una segunda emisión. Y en un acto que Hispostel dice que fue el 26 de septiembre. Porque nos cansamos de ver cuándo había sido el acto, quién fue para el acto. Usted estuvo en el acto, señor, usted fue, usted, nadie estuvo en el acto. Pero resulta que aparece entonces esta carpeta con 4 sellos ya resellados, con el resello en el Pico iraní. Pero el sobre del primer día, que ahora sí es un sobre, que nos presenta las imágenes de ambos picos, se usa el mismo matasellos de primer día con fecha 16/11/04. No se conoce, al menos yo no he conocido invitación a un segundo acto. Y abajo pueden ver una imagen cortesía de Ignacio Martinello, en donde aparece la estampilla del Pico Bolívar en un sobre de primer día con el resello invertido. Acá se puede ver un poquito mejor. La imagen no es de buena calidad, pero aquí se puede observar en la parte baja del cuadro de la estampilla del Pico Bolívar el sello invertido, que de estar sobre el sello iraní estaría en la parte alta de la montaña. En la viñeta se lee Irán-Venezuela, emisión conjunta sin acentos ni en la palabra Irán ni en la palabra emisión. Y la viñeta, la bandera de Venezuela, presenta 6 estrellas en lugar de 7. 7 que tenía en el 2004, pero resulta ser que por decreto de la Asamblea Nacional publicaba en Gaceta el del 9 de marzo del 2006, la bandera de Venezuela pasó a tener 8 estrellas. De manera que ni en el momento de la primera emisión, ni en el de la segunda salida al aire, por así decirlo, nunca tuvo 6 estrellas. Primero tenía 7 y después 8. Se habían hecho y se supone que ya estaban desde el 2004 en manos de Hispostel estas tarjetas postales, donde aparecen acá en la parte superior limpias y en la parte inferior como tarjetas máximas, con el mismo matasellos del primer día de circulación del 16 de noviembre del 2004. Y con el resello
de la República Bolivariana de Venezuela la, la tarjeta postal, o sea, la estampilla que aparece en la tarjeta postal de abajo a la izquierda, porque por ser la estampilla con la montaña iraní. Bueno, el caso es que recibimos de mis corresponsales en el mundo solicitudes, ¿no? Y algunos me enviaban la emisión iraní. Aquí pueden ver dos tiras, eh, 4 Nancy, la, la viñeta en la posición central, arriba la emisión venezolana de una adquisición temprana, quiere decir adquisición temprana para mí es eh, posterior a la aparición del resello en el 2006. Y abajo su equivalente de la emisión iraní. Acá ambos sellos con viñeta en el centro y tal como lo defino yo, la emisión, la estampilla con la montaña iraní, con el resello, fechada 2006 y el sello venezolano para mí 2004. Las hojas eran así, tenían esta forma, tenían 20 setenas con la viñeta en posición central. Teniendo a disposición una hoja completa, es relativamente posible establecer la posición correspondiente a una estampilla resellada, por particularidades de la relación existente entre la primera y segunda línea del resello, muy especialmente ligeros desplazamientos de una línea respecto a otra, mejor observables por comparación entre estampillas reselladas que permanecen juntas, obviamente. Entonces, uno trazando algunas líneas verticales imaginarias puede ver ciertos ligeros desplazamientos y así determinar posiciones. Acá pueden ver, por ejemplo, 12 tenants de adquisición temprana para mí en posiciones 11 y 13. Viñetas a la derecha. Un resello desplazado hacia arriba que alcanza la parte baja del 2004. Corresponde a un setenán en la posición 11 de adquisición tardía para mí. Adquisición tardía para mí es ya después son sellos que yo compré en Hipotel para el franqueo de la correspondencia en fecha posterior a 2015. Los sellos estuvieron circulando hasta mediados del 2017. Acá, otra pareja de setenás correspondientes a las posiciones 17 y 19, en donde se observa que el pie, se le falta el pie a la última A de bolivariana. Acá, en la posición, arriba, en la estampilla que está aquí de la montaña iraní, la, la parte superior, se ve que la A está rota, como muestro aquí la tipografía que coloco fuera de la imagen. La misma posición, y este es el único ejemplar que he conseguido que no tiene la A rota. El resello sucio en la E de la posición 19.
Esto es adquisición tardía para mí también. Y acá en viñetas 2 y 4 de adquisición temprana. Hay diferencia también en la altura a la cual se aplicó el resello. Entonces aquí tenemos un espacio de 1 milímetro entre el borde inferior del 2004 y el borde superior del resello. Estos resellos son de las posiciones 2, 4, 6, 8 y 10. Acá tenemos posición 12 y 14. Se conoce cuando tiene la bandeleta, que la bandeleta en esta posición pues tiene la escala de grises a un costado de los sellos. Resellos en posiciones 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 con desplazamiento, con un ligero desplazamiento a la izquierda, también de adquisición tardía, y con 3 milímetros de distancia entre el borde inferior del 2004 y el superior del resello. Y otras observaciones pues que se hacen en relación a que hay un descuadre de los bordes laterales, pero que no afecta el centrado de las estampillas, porque eh, en realidad digamos que el descuadre de los laterales no afecta el centrado de las estampillas respecto a las perforaciones que en conjunto mantienen su alineación y relación con el sistema de 4 cruces en los bordes superior e inferior. Porque arriba o abajo, la alineación de las máquinas se hace con estas cruces, sin importar del descuadre en el corte de los laterales de las hojas. El caso es que yo en el 2004 comienzo a hacer un catálogo, debido a la falta de catálogos en Venezuela, yo comienzo a hacer un catálogo que en realidad fue impreso en tiradas cortas, básicamente por encargo a algunos compañeros filatelistas venezolanos que sabían que yo estaba haciendo el trabajo y me decían, quiero una copia. Yo, si me paga la tinta de la impresora, yo te imprimo la copia con mucho gusto. Entonces el tema era recargar los cartuchos de tinta y yo perfectamente le podía entregar a los colegas pues, la copia que deseaba. Pero en las diferentes impresiones, tanto la que hice el 29 de septiembre del 2004 como la de enero y de marzo del 2005, yo no menciono la emisión Irán-Venezuela porque no conocía de ella, sino hasta el mes de abril o mayo del 2005. Y de hecho, aparece por primera vez en ese catálogo o ese intento de catálogo mío en una emisión que hice del catálogo del 28 de junio del 2006. Aquí al lado derecho están las tarifas vigentes. Al principio eran, por ejemplo, como habíamos dicho, para África y Europa, hasta 20 gramos, 1.700 bolívares. Y luego, a partir del 1 de enero del 2008, cuando se le quitaron 3 ceros a la moneda, pero quedó la tarifa igual a 1.70, la cual se mantuvo hasta el 15 de junio del 2017. De manera que estos sellos de 1.700 bolívares como valor facial es- es- se pudieron usar hasta el 15 de junio del 2017 perfectamente para cualquier envío de correspondencia a África o Europa. En catálogos posteriores impresos por mí para mis colegas, eh, ya aparece la emisión. Y hago esta salvedad porque no existían catálogos de Venezuela que se pudieran adquirir. El, Nuestro compañero Pedro Meri, de Asofilca,
En la revista de enero o marzo del 2007 habla de estos dos sellos, en especial los que no tienen el, el resello, como los más buscados. Y habla de que sin duda alguna fueron menos de 200. Bueno, yo sé que sacando las cuentas, por lo que dice la Gaceta, la segunda Gaceta, en realidad fueron 1220 estampillas. Que si calculamos que fueron entregadas en un sobre o habían sido preparadas para ser entregadas un sobre de primer día y una pareja de setenán, pudiera estar en manos de unos 400 coleccionistas o personas, que a la veces van a las ceremonias personas que no son filatelistas. Eh, Alberto Moratti, miembro también del Club Filatélico de Caracas, en, en otra revista de octubre-diciembre del 2006, menciona ya el resello y habla de la puesta en circulación del 11 de octubre, cuando hemos visto que Postel habla de septiembre. Y recalco esto del tamaño, porque Moratti nos dice que el tamaño de la estampilla es 34 por 46 milímetros, cosa que es correcta. Y ya vamos a ver por qué yo hago hincapié en esto. Pero nos indica que la perforación es de 12, cosa que no es así. En esto en la revista de la Gaceta Filatélica publicada por Asofilca en octubre-diciembre de 2006. En la página web de Asofilca, en la columna correspondiente al 2006, es curioso porque hay un error, porque está fechada 7 de marzo del 2006, cuando aún no habían salido las estampillas con el resello. Y Postel, en un catálogo, porque no dice catálogo, sino catálogo de estampillas, afirma que la emisión fue el 20 de septiembre y que el tamaño es de 15. Aquí no, yo mismo lo borré, pero en todo caso ese no es el tamaño. Y la perforación dice Postel que es de 12. Ah, bueno, el tamaño dice de 35 por 45 y perforación de 12. Según un comentario que hace Hager el 20 de diciembre del 2009, la puesta en circulación de estas estampillas fue el 20 de septiembre. Esto según información obtenida de Ana Riera Di Postel, que fue la persona que en realidad nos facilitó las estampillas sin el resello. En el catálogo de Aurelio Blanco del 2009 se va por el numerito de 10.000, pero no coloca 5 y 5, sino coloca 10 y 10 para la emisión Venezuela-Irán sin el resello. Y después, en el 2006, la coloca con el resello como de 970.000, cosa que tampoco es cierto. Que ya sabemos que hay 1.000.000 en total, que no fueron 10.000 y que no fueron tampoco 970. Lo que sí es cierto, porque no hay nada que diga que no, aunque no tengo un documento que diga que sí, es que el resello fue hecho en Venezuela. En el catálogo Spot, que es el que menos habla, pero creo que es el que más acierta, porque califica como viñeta a las estampillas de la montaña Damavand sin resello. Y esto me imagino que lo hace porque como no dice Venezuela, sino República Islámica de Irán, entonces a estas estampillas las califica de viñeta.
en otros catálogos que se consiguen online. Acá tenemos una fecha de emisión del 16 de octubre y una perforación de 13 1/4. Y en el catálogo que ofrece para su revisión ahora, el 4 de julio del 21, que fue presentado para su revisión en las redes sociales por Carlos Romero, mantiene la cifra de Aurelio de 10.970, porque en realidad toma como referencia ese catálogo. Sí acierta con el hecho de que el gobierno iraní imprimió, y llama la atención el texto que dice fueron devueltas a Hipostel. O sea, nadie las tuvo fuera de Hipostel, ¿ok? Pero dice que fueron impresas por Gráficas Armitano, cuando que eso no es cierto, fueron impresas en Irán. Habla de perforación 12 y concuerda con Hipostel con la fecha del 20 de septiembre como día de emisión, cosa que no concuerda con las gacetas. Bueno, lo cierto es que la estampilla sí mide 34 por 46 y aquí yo las coloco sobre papel milimetrado y no hay tutía. Y la perforación es 13, comprobado con todos los odontómetros que tengo a la mano. Cuando comparo los marcos con las estampillas impresas antes y después de las fechas, tanto correspondiente a la primera como a la segunda tirada, nos damos cuenta que el formato de las estampillas venezolanas pues es muy consistente, que tiene el escudo nacional, que tiene el logo de Hipostel, que tiene mensaje como Venezuela ahora es de todo, cosa que no tiene la hoja de 20 setenans impresa en Irán. Aquí están las hojas de propaganda de las emisiones antes y después de la fecha de la emisión conjunta del 2004. Y curioso que de antes y después del 2004, tengo solamente esta carta que no fue enviada a Irán, sino a su vecino Irak, y que me fue devuelta por el correo italiano, porque esta carta que fue consignada antes del 21 de mayo de 2007, porque fue consignada eh, y enviada a Irak, no a Irán, sino a Irak, que tiene los sellos de CENIAT, dos de ellos y uno de Navidad, pero por razones de guerra, el servicio estaba momentáneamente suspendido. Entiendo que, entiendo que las cartas viajaban por Alitalia y de una manera en Italia me la devolvieron. Y yo la recibí eh, antes del 31 de diciembre del 2008, porque la recibí en Valencia. Para fecha del 2006, de antes y después, la salida definitiva de la emisión conjunta, tenemos también características que se repiten en las hojas, como el escudo nacional, que en el 2004 vemos que el caballo está mirando hacia la derecha y en el 2006 ya el caballo corre hacia la izquierda. Pero aparece el escudo nacional, el escudo de Hipostel y la bandera ya en el 2006 con las 8 estrellas. La bandera de 7 estrellas se ve también en un sello de 1963 y en otro del 72 y también en este sello cubano del 2005. También se ve en esta etiqueta del Correo de Cuba.
del 2009, porque ya en el 2006 la bandera ya tenía 8 estrellas. Y en la serie del 2009, de diciembre de la evolución histórica de los símbolos patrios, se ve que nunca la bandera de Venezuela ha tenido 6 estrellas. Pero aquí hay un resumen de todo lo que hemos contado. Va a quedar acá en el PDF para que lo quiera estudiar con detalle. De la serie de antes, en el centro está la serie de Irán-Venezuela y a la derecha la posterior, o sea, la siguiente. Para que se pueda ver con, con precisión el hecho de que en realidad hay una diferencia muy grande entre lo emitido en Venezuela y lo no emitido en Venezuela. La estampilla fue usada por error que hice Irán y viajó sola, pero me la devolvieron. Y no sé por qué. Bueno, no sé por qué, por dos razones. Primero, porque, a ver, la carta que tenemos acá arriba a la izquierda fue consignada el 21 de mayo del 2007 en la taquilla 04 de Valencia. Y llegó a Teherán, o al menos tiene al reverso un sobre de Teherán 085. Pero por delante tiene un fechador iraní ilegible y tiene el sello de devolución, un CN15 de devolución, en el cual no está marcado ningún motivo, pero igualdad, porque yo particularmente tampoco entendería el árabe. En todo caso, me lo devolvieron. Y llegó a mi apartado de Valencia después del 31 de diciembre del 2008, cuando ya yo no tenía apartado en Valencia, sino en San Diego. Y de alguna manera, María Sandoval, a quien le agradezco que haya avisado al Correo del Morro para que me avisaran a mí para que fuera a retirar la carta. Y claro, eso tiene la ventaja de que a uno lo conozcan, ¿no? A la derecha abajo tengo un sobre grande que, claro, tiene una sobretasa porque en realidad hasta 500 gramos se podía usar un bolívar, más 20 certificados, serían 1,20. Y todavía el sello iraní cubre, pues, este sello que tiene el pico bolívar, cubre 1,70. Aquí tengo una carta enviada a Alemania, de vuelta, no sé por qué. Y otra carta, curiosamente, enviada a Brasil, pero se entiende mal encaminada a los Estados Unidos porque tiene un NICSI norteamericano. No se puede entregar en Estados Unidos, obvio, pero no la envían a Brasil, me la envían de vuelta a Venezuela. Y dos cartas enviadas por un amigo ya en fecha tardía, ¿no? Ya estamos hablando de 2017, abril del 2017, que consignó en la oficina de Maracay, la de la izquierda, y la otra fue consignada en el módulo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Una el 17 de abril y otra el 18 de abril del 2017. Una con la estampilla del pico Bolívar y otra con el pico iraní. Estampillas de Irán a Venezuela, o sea, se hubiesen necesitado, por ejemplo, esta carta que recibí de Irán, se usaron 22.200 reales. Para el mismo porte con estampillas iraníes, harían falta
34 estampillas de 650, más 60 para poder enviar una carta de Irán a Venezuela. Quizás sea por eso que es tan difícil encontrar una carta con estampillas iraníes enviadas a Venezuela con estos sellos, porque en realidad eran para uso local. Y bueno, esto es más o menos lo que yo pienso. Y a estas alturas del programa, de la vida filatélica, yo pienso que los catálogos deberían venir no en dólares ni en bolívares, sino en nuestra moneda internacional. Podría ser, por ejemplo, los cupones de respuesta, que yo te cambio tantas estampillas por tantos cupones de respuesta. Y el intercambio sería como más filatélico, ¿sí? Aquí hay un cupón de respuesta, imagen cortesía de Mary Hernández. Y bueno, por ahora ya yo no busco estampillas de Venezuela. Completé, gracias a Dios, la colección, menos lo que yo quería. Y busco estampillas de Guyana. Bueno, jóvenes, no intercambio, no compro. Simplemente, solo intercambio, no compro. Y quiero quedar acá con un especial agradecimiento a Ignacio Martinello, a Eduardo Zurnicki, quien me acompañó a Caracas cuando nos enteramos que existía la emisión esta de Venezuela-Irán, a Ana Riera de Hipotel, Alberto Moratti de Asofilca, Alfonso Molina y a Henry Márquez de mi oficina, y a Zaira, mi esposa, que no se mete conmigo cuando yo estoy con las estampillas, y ya eso es mucho amor. Bueno, y a todos los colegas filatelistas de todos los tiempos, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta? Gracias. Mauricio Mejía. Sí, gracias. Primero, Jesús, felicidades, interesante tu presentación. Eh, bueno, tengo una pregunta, pero primero un comentario. En el sobre que mostraste a Alemania, que te devolvieron, en realidad la etiqueta dice dirección insuficiente. Eso fue lo que marcaron los alemanes. Tal vez algún número del código postal hizo falta o algo, pero ellos son así, que si falta una cosita la devuelven. Con relación a esta emisión, muy interesante la historia, todos los, digamos, las irregularidades, tal vez no sea la palabra correcta, pero todas las dificultades que tuvo la emisión y errores como omitir el nombre de Venezuela, el estampillas de Venezuela, obviamente porque le hicieron los iraníes y todo esto. Pero en lo que has investigado, Jesús, o lo que han investigado tus colegas, se sabe, eh, o sea, ¿qué motivó? Sé que cuestiones políticas motivaron, pero si hubo algún concurso para los motivos, o quién tomó decisiones, o cuestiones de ese estilo, o simplemente, como lo mencionas, apareció y nadie en Venezuela, digamos que tomó A ver, algo relacionado a decisión con relación a los motivos y a todo esto relacionado a la emisión. no, el motivo, y lo dice el decreto así por encimita, es más bien el intercambio cultural entre ambas naciones. ¿Ok? Sí, pero es que una Pero montaña como que... las montañas, bueno, no sé, la idea sencillamente es más cortesía iraní Ujú. y obviamente pienso que lo hicieron
los iraníes, Ujú, de alguna manera, tan por su cuenta ujú. que cometieron errores como el de las 6 estrellas, otras cosas Bueno, o faltar las tildes y todo extraño. exacto, sí. Y obviamente, o sea, se nota que es muy Ujú. iraní Sí. el, el conjunto. Y otra consulta, no sé si lo dijiste, hubo un momento que yo me tuve que desconectar por problemas de computadora. En la versión, en la contraparte iraní, ¿la cantidad emitida fue igual? O si lo dijiste, pido disculpas por no haberlo escuchado, pero si no, ¿sabes? No lo sé, porque fíjate tú que como uno no maneja los decretos iraníes Ujú, y los catálogos que consultas a nivel de online o ujú, el mismo Scott, no hablan de la tirada, que es ujú, una cosa que yo cuido. Lo poco que yo he hecho eh, en cuanto a decir, a tratar de hacer, dejar algo para la historia. ujú, Eh, Soy cuidadoso en que saber en cuanto a lo que pasa en Venezuela, cuánto es la tirada en cada caso. Para mí es ujú, importante la tirada, porque al final, si se le va a poner precio a la cosa, tiene que tener concordancia con el nivel de dificultad, de escasez o de abundancia que pueda haber de los ejemplares. Y eso obviamente está ligado directamente a la tirada. sí, entiendo. Muchas gracias, Jesús. En los catálogos Sí. internacionales no nos habla de, Ujú, es cierto. nos da el dato. Gracias. No veo manos levantadas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Sergio Recuenco veo. Serio. Jesús, muy interesante tu travesía por la parte histórica del barco, lo que nos has contado. Eh, cuando tuviste esos viajes, experiencia, ¿tú ya eras coleccionista? ¿Guardaste todos los documentos porque ya coleccionabas o fue por después que vos buscaste? Bueno, en realidad esa tarjeta postal, yo se la envié a mi padre, ¿ok? Y luego, claro, estaba en casa y yo la guardé para mí. Y, y en cuanto a los documentos, son mis documentos, pues mi pasaje del barco y mi pasaporte y los documentos que guardé, no los guardé porque fuese coleccionista, aunque yo comencé a coleccionar en el año 63 y, y esa postal es del 65 y mi viaje es del 65. Sí, fue muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? No veo, estoy buscando y no veo ninguna otra mano levantada. Sin duda, interesante conocerte un poquito más, Jesús, con el formato de mostrar tus experiencias familiares a través de la filatelia. Muy interesante. Y te doy las gracias. Como no veo ninguna mano más, terminamos esta charla y el día de mañana